Hay un secreto escondido en la Biblia misma que pocas personas se atreven a revelar. Una enseñanza tan poderosa que, cuando la entendí, transformó por completo mi vida y me hizo ganar en un año más de $100,000, sin tener estudios formales, experiencia en negocios o alguna ventaja aparente. La gran contradicción. La mayoría lee la Biblia a diario y aún así sigue viviendo en la escasez, llena de deudas, miedos y limitaciones. ¿Cómo es posible que las mismas palabras que crearon fortunas en algunos mantengan a millones atrapados en la miseria? Cuando leí esas palabras por primera vez, pedid y recibiréis, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se reconstruyó. Me di cuenta de que durante años había pedido, pero mi petición era vacía, porque venía acompañada de duda, miedo y, sobre todo, de la sensación de no merecer. ¿Cuántas veces has pedido una oportunidad de trabajo, más dinero o un cambio de vida, y al instante, tu mente te respondió con un «eso no es para ti, no tienes la capacidad»? Así viví mucho tiempo. Mi corazón clamaba por prosperidad, pero mi mente rechazaba, como si hubiera un bloqueo invisible. El secreto está en entender que la Biblia no se refiere a cualquier petición, sino a una petición consciente, llena de fe y de certeza absoluta. Fe no es esperanza vaga, fe es convicción. Cuando finalmente lo comprendí, dejé de arrodillarme implorando por cambios externos y comencé a alinearme internamente con lo que deseaba. Me veía ya poseyendo lo que pedía. Caminaba en mi mente como si ya estuviera viviendo la vida que buscaba. ¿Te has imaginado con riqueza, libertad, paz, pero al mismo tiempo te sientes tonto solo de pensarlo? Ese era exactamente el obstáculo que necesitaba superar. La diferencia comenzó cuando transformé mi petición en una imagen clara, vívida, real. Ya no pedía quiero más dinero, visualizaba el dinero circulando, sentía la alegría de pagar mis cuentas, veía la sonrisa de clientes satisfechos en mi negocio de limpieza. Y, poco a poco, surgieron oportunidades. Personas correctas cruzaron mi camino. Los clientes aparecían sin que siquiera hubiera hecho anuncios. Eso no era magia, era ley. Había alineado mi mente con la abundancia. Hay algo curioso. Estudios modernos muestran que las personas que mantienen una visión positiva y clara de sus objetivos activan áreas específicas del cerebro que aumentan la motivación, el enfoque y la resiliencia. Es decir, lo que la Biblia enseñó hace miles de años ahora lo confirma la ciencia. Cuando pides con fe e imaginas que ya has recibido, tu cerebro trabaja para hacerlo real. Y más que eso, empiezas a percibir oportunidades que antes estaban escondidas por tus propios miedos. Recuerdo una noche en que estaba acostado, preocupado por las deudas, sintiendo el peso de no saber cómo pagar las cuentas del siguiente mes. Fue entonces que decidí hacer diferente. En lugar de repetir el mismo ciclo de angustia, cerré los ojos y comencé a visualizar la escena de recibir un gran contrato para mi empresa. Vi los números, sentí la sensación de alivio. Incluso imaginé el café que tomaría esa mañana celebrando. 2 semanas después, un contrato inesperado llegó y resolvió meses de dificultades. Puedes llamarlo coincidencia, pero yo lo llamé respuesta. ¿Cuántas veces has pedido un aumento en el trabajo, pero al instante pensaste, mi jefe nunca me lo dará? ¿Cuántas veces has pedido una vida mejor, pero miraste tu cuenta bancaria y te convenciste de que era imposible? El error está ahí. Estás pidiendo con la boca, pero negando con la mente. La enseñanza es clara. Pide creyendo que ya has recibido, y te será concedido. Ese es el punto que lo cambia todo. Cuando pides de la manera correcta, no estás implorando por una dádiva, estás activando una ley universal que responde a la frecuencia de tu pensamiento. Es como sintonizar una estación de radio. Si pides prosperidad pero vibras escasez, lo que escuchas es ruido. Pero cuando tu petición está acompañada de creencia y emoción verdadera, sintonizas en la estación correcta
y el mensaje llega cristalino. Y quiero desafiarte ahora. En los próximos 7 días, en lugar de solo pedir mecánicamente, elige algo específico que deseas. Visualízalo, todos los días, como si ya fuera real. Siente la emoción del logro. Habla como si ya lo hubieras recibido. Vive mentalmente eso. Solo 7 días. Observa cómo las cosas a tu alrededor comienzan a moverse, como si puertas antes cerradas comenzaran a entreabrirse. Porque cuando entiendes el verdadero significado de pedid y recibiréis, descubres que la llave nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo dentro de tu mente esperando ser usada. Cuando escuché por primera vez las palabras «conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», confieso que no tenía idea de la profundidad que tenían. Pensaba que la verdad era simplemente saber distinguir el bien del mal. Pero la verdad que realmente libera es la conciencia de que todo lo que sucede en nuestra vida es un reflejo directo de lo que cultivamos en la mente. La pobreza no es una condición impuesta por Dios, por el destino o por la sociedad. Es la consecuencia de pensamientos repetidos de escasez, de creencias heredadas que aceptamos sin cuestionar. Viví muchos años creyendo que estaba destinado a vivir de sueldo en sueldo, saltando de trabajo en trabajo. Trabajé en fábricas, en gasolineras, cambiando llantas, lavando piezas, haciendo trabajos que parecían no tener fin. Era agotador, y aún así no salía del lugar. Y a cada fracaso, alimentaba la idea de que el problema era el mundo a mi alrededor, cuando en realidad el problema estaba dentro de mí. La verdad que libera es esta. No somos víctimas de las circunstancias, somos prisioneros de lo que creemos ser. Cuando recibí en mis manos el libro «Piense y hágase rico», fue como si una cortina hubiera sido rasgada ante mis ojos. El texto decía que la riqueza comienza como una idea, que todo se construye primero en el plano mental. Al principio, eso parecía absurdo. ¿Cómo un simple pensamiento podría transformar una vida que parecía ya haber fracasado? Pero mientras más leía, más me daba cuenta de que estaba atrapado porque creía en las mentiras que yo mismo alimentaba. No tengo estudios, no tengo suerte, no tengo talento. Esa era mi prisión. ¿Cuántas veces te has convencido de que no eres lo suficientemente inteligente, no tienes la edad para comenzar algo nuevo, o no naciste en la familia correcta? Eso no es verdad, es condicionamiento. Es el mismo condicionamiento que me mantuvo años en la monotonía, esperando que algo externo cambiara. La liberación llegó cuando entendí que la verdad no está afuera. Está en la percepción de que soy responsable de todo lo que creo. Recuerdo un momento específico en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. Estaba sentado, cansado, y mi mente vagaba en pensamientos de insatisfacción. Ganaba poco, no veía futuro, y la sensación era de aprisionamiento. Pero en ese mismo periodo, ya con las ideas del libro en la cabeza, comencé a cuestionar. ¿Será que ese futuro que tanto temo no es solo fruto de mis propias creencias? Ese cuestionamiento fue la chispa. Poco tiempo después, tomé la decisión de renunciar, sin saber exactamente qué haría. Y fue justamente esa decisión la que me llevó a mi primer negocio, que, contra todas las expectativas, generó más de $100,000 en el primer año. Hoy la neurociencia lo confirma. Las creencias que aceptamos moldean la forma en que interpretamos la realidad. Las personas que creen ser incapaces activan patrones mentales que refuerzan la inercia y la pasividad. Ya aquellos que creen en la posibilidad activan circuitos que aumentan la creatividad, el coraje y la toma de decisiones. Es decir, la verdad no es una frase bonita, es una llave científica para la liberación. Piensa en cuántas veces miras a tu alrededor y crees que estás atrapado por la economía, el gobierno, tu jefe o tu falta de oportunidades. Pero, ¿será que no es tu mente la que ha construido esas paredes? Yo también creía en eso. Solo que cuando cambié la visión interna, las puertas comenzaron a abrirse externamente. Es como si el mundo estuviera esperando mi decisión de dejar de creer en mentiras y comenzar a actuar de acuerdo con la verdad.
Quiero que reflexiones. Y si durante los próximos días te retas a anotar todas las veces que piensas algo negativo sobre ti mismo, no puedo, no merezco, esto no es para mí. Anótalo y luego cuestiona, ¿esto es verdad o es una creencia antigua? Esta práctica simple puede comenzar a romper cadenas invisibles, porque la libertad no comienza afuera, comienza en la mente. La verdad que libera no es un secreto distante, es la conciencia de que no necesitas conformarte, no necesitas aceptar etiquetas, no necesitas vivir limitado por las historias que te has contado a ti mismo. Esa es la verdad que me sacó de la oscuridad y me puso en el camino de la abundancia. Y si funcionó para mí, que no tenía estudios, no tenía contactos, no tenía nada más que deudas y un sueño, también puede funcionar para cualquier persona que se atreva a abrir los ojos a la verdadera libertad. La parábola de los talentos siempre ha sido una de las más impactantes para mí, porque revela de forma directa lo que sucede con la mayoría de las personas. El miedo las paraliza. ¿Cuántas veces has escondido un don? ¿Has dejado morir una idea? ¿Has rechazado una oportunidad porque pensaste que no eras capaz? El siervo que enterró el talento no fue condenado por la falta de dinero, sino por la falta de coraje. Esa es la esencia del mensaje. No se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes. Nunca fui considerado alguien especial. No tenía estudios, no tenía contactos, no tenía una familia rica detrás de mí. Lo que tenía eran trabajos temporales, empleos que no requerían habilidad, y una vida que parecía destinada a la mediocridad. Pero cuando esa parábola cobró sentido, me di cuenta de que estaba actuando exactamente como el siervo que escondió su talento. Vivía enterrando mis ideas, creyendo que no valían nada, que nunca funcionarían. Y ahí entendí. Si no arriesgaba, pasaría toda mi vida cuidando los sueños de otros, pero nunca viviendo los míos. Fue entonces que decidí abrir mi empresa de limpieza. No sabía nada de administración, no tenía experiencia en gestión, pero tenía ganas de trabajar. Mi mente gritaba, ¿y si no funciona? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si termino avergonzado? Pero la parábola me recordaba, quien multiplica es recompensado, quien entierra es olvidado. En mi primer año, el negocio facturó más de $100,000, algo inimaginable para alguien con mi historia. Eso fue la prueba de que el talento, por pequeño que parezca, cuando se pone en acción, se multiplica. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de la gente espera estar completamente preparada para dar un paso? Esperan el título universitario, esperan tener dinero de sobra, esperan la autorización de alguien. Pero la vida no recompensa a quien espera, recompensa a quien actúa. Steve Jobs no esperó terminar la universidad para crear. Oprah no esperó tener todas las condiciones perfectas para empezar, e innumerables personas que admiramos solo se volvieron grandes porque se atrevieron a poner en práctica lo poco que tenían. En cambio, quien espera, muere con el talento enterrado. La ciencia hoy lo comprueba. Investigaciones muestran que las personas que asumen riesgos calculados tienen niveles más altos de satisfacción y mayores posibilidades de crecimiento profesional y económico. No es porque sean más inteligentes o más afortunadas, sino porque se permiten multiplicar lo que tienen, mientras los demás se paralizan por el miedo a perder. Y la gran ironía es que, al intentar evitar el fracaso, terminan fracasando por no intentarlo. Recuerdo a un cliente que contraté al principio de la empresa. Me miró con desconfianza, me preguntó sobre mi experiencia, y en ese momento podría haber admitido que no sabía nada de gestión. Pero elegí multiplicar lo poco que tenía. Le dije que le daríamos el mejor servicio que jamás había visto. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Su satisfacción abrió puertas a recomendaciones y nuevos contratos. Si hubiera enterrado ese talento por miedo a no ser suficiente, nada de esto habría sucedido. ¿Cuántas veces has tenido una idea y la has abandonado porque te pareció demasiado pequeña? ¿Cuántas veces creíste que necesitabas más preparación antes de actuar? La parábola es clara. No importa si recibiste 5 talentos, 2
o solo uno. Lo que importa es lo que haces con ellos. Quien entierra pierde hasta lo poco que tiene. Quien arriesga multiplica infinitamente. Si realmente deseas experimentar la abundancia, necesitas dejar de esconderte detrás de excusas. Empieza con lo que tienes, donde estás, con los recursos que están disponibles ahora. Esa es la verdadera enseñanza. La abundancia no llega cuando recibes más. Llega cuando aprendes a multiplicar lo poco que ya posees. Y si lo haces, te darás cuenta de que los frutos llegan de maneras inesperadas, porque la ley de la multiplicación no falla. La frase, "la fe sin obras es muerta", siempre resonó en mí como un recordatorio severo de que creer no basta si no hay movimiento. Durante años viví rodeado de personas que oraban todos los días, que pedían milagros, pero que seguían atrapadas en la misma rutina, en los mismos miedos y en las mismas excusas. Confundían fe con espera, pero la fe verdadera no es pasiva, exige acción, exige que demuestres en el mundo físico aquello que ya llevas como certeza en el corazón. Es como plantar una semilla. Crees que puede convertirse en un árbol frondoso, pero aún así necesitas regarla, cuidar la tierra, protegerla de las inclemencias del tiempo. Si solo tiras la semilla a la tierra y esperas, nada sucede. Aprendí esto de la manera más difícil. Cuando aún estaba en el cuerpo de bomberos me sentía frustrado, soñando con una vida diferente, pero sin el valor de actuar. Creía que merecía más, que había algo más grande para mí, pero pasaban los días y no movía un dedo. Mi fe estaba muerta, porque no estaba acompañada de obras. El punto de inflexión llegó cuando decidí dejar la aparente seguridad de ese trabajo e iniciar algo que parecía totalmente fuera de mi alcance: abrir una empresa de limpieza. En ese momento, mi fe dejó de ser solo una idea bonita y se transformó en una actitud concreta. ¿Cuántas veces has creído que podrías cambiar tu vida, pero has seguido parado esperando una confirmación? ¿Cuántas veces has sentido que deberías dar un paso, pero has retrocedido porque no tenías garantía del resultado? Ese es el dilema de la mayoría. Quieren fe, pero sin riesgo. Quieren resultados, pero sin esfuerzo. Pero la vida no funciona así. La fe se manifiesta en el instante en que actúas sin tener la certeza absoluta, en el momento en que plantas sin aún ver el fruto. Es en esa confianza activa que los milagros suceden. Recuerdo una noche en la que estaba sin dinero, con cuentas atrasadas y la ansiedad apoderándose de mí. Podría haberme quedado ahí, quejándome y pidiendo una señal, pero decidí tocar puerta por puerta ofreciendo mi servicio, incluso sin tener toda la estructura montada. Las primeras personas dijeron no. Eso podría haberme hecho desistir, pero cada no me probaba que estaba actuando, que mi fe estaba viva. Poco tiempo después, un sí lo cambió todo. Trajo el primer contrato y abrió el camino para muchos otros. Si solo hubiera esperado, nada habría sucedido. Hoy hasta la ciencia muestra que la acción precede a la motivación. Investigaciones en psicología revelan que cuando damos un paso, aunque sea pequeño, el cerebro libera dopamina, aumentando la confianza y la sensación de capacidad. Es decir, cuanto más actúas, más crees. Es exactamente lo contrario de lo que la mayoría piensa. No es la confianza la que genera acción, es la acción la que fortalece la confianza. Y aquí hay un reto poderoso. Elige un área de tu vida en la que has estado pidiendo un cambio, pero aún no has dado ningún paso concreto. Puede ser la búsqueda de un nuevo trabajo, el deseo de abrir un negocio, o incluso mejorar tu salud. En los próximos 7 días, realiza una acción práctica todos los días hacia ese objetivo. No necesita ser algo grandioso. Puede ser una llamada telefónica, una investigación, una conversación. Lo importante es que sea una obra, un movimiento visible de tu fe. Observa cómo cambia tu energía, cómo surgen nuevas ideas, cómo personas inesperadas comienzan a cruzar tu camino. La fe sin obras es muerta porque la fe es movimiento. No sirve de nada creer con los brazos cruzados. Demuestras tu creencia cuando actúas como si el resultado ya fuera inevitable, y es en ese instante que el universo se mueve a tu favor.
alineando circunstancias que antes parecían imposibles. Aprendí esto poniendo en juego lo poco que tenía, arriesgándome sin garantías, y descubrí que cuando das el primer paso, incluso sin ver toda la escalera, los siguientes escalones siempre aparecen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una de las leyes más implacables y a la vez más justas que existen. Durante mucho tiempo no entendía esto de manera práctica. Creía que era solo una frase bonita, algo lejano, pero un día me di cuenta de que se manifestaba todos los días en mi vida, creyera o no, cuando sembraba pensamientos de escasez, cuando repetía mentalmente que no había oportunidades, cuando me veía como alguien limitado. Lo que cosechaba eran exactamente esas limitaciones. Y lo más aterrador es que, incluso viendo los mismos resultados repetirse, seguía plantando las mismas semillas. El cambio sucedió cuando comprendí que cada pensamiento es una semilla, cada emoción es agua, y cada acción es el cuidado que decide si la cosecha será abundante o escasa. Si quería cambiar los frutos, necesitaba cambiar las semillas. Empecé a vigilar con atención lo que pensaba sobre el dinero, sobre mi valor y sobre mi futuro. En lugar de repetir "no tengo", comencé a verme en abundancia. Comencé a imaginar contratos llegando. Comencé a agradecer incluso antes de recibir. Y lo curioso es que, a medida que cambiaba la siembra interna, los frutos externos comenzaron a cambiar también. Recuerdo cuando abrí mi primera empresa de limpieza. Podría haberme concentrado en los riesgos, en las deudas y en las innumerables razones para que saliera mal, pero decidí sembrar otra cosa. Me despertaba todos los días imaginando el teléfono sonando con nuevos clientes. Imaginaba los cheques llegando. Imaginaba a la gente elogiando el servicio. Esas imágenes mentales se volvieron tan vívidas que las sentía como reales. Poco tiempo después, los contratos comenzaron a aparecer, y en menos de un año, había cosechado más de $100,000. Fue en ese momento que entendí, de forma incuestionable, que la ley de la cosecha nunca falla. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo frases como "la vida es dura", "el dinero no crece en los árboles", "nadie se enriquece honestamente"? Cada vez que dices eso, estás sembrando más escasez en tu propio campo. El suelo de la mente es fértil, pero no juzga la semilla. Si plantas limones, no devuelve manzanas. Si plantas miedo, no cosechas abundancia. Esa es la justicia de la ley. Investigaciones científicas muestran que las personas que mantienen pensamientos de gratitud y optimismo tienen más posibilidades de encontrar soluciones creativas para los problemas, además de atraer más oportunidades profesionales. No es coincidencia, es coherencia. Cuando siembras positividad, tu cerebro filtra y ve posibilidades que antes eran invisibles. Es como cambiar la lente de los ojos. Los mismos escenarios comienzan a revelar oportunidades ocultas. Recuerdo un periodo en el que, incluso habiendo logrado mucho, enfrenté dificultades económicas temporales. Las deudas volvieron a llamar a la puerta, y la tentación de volver a los pensamientos negativos fue enorme. Pero en esta ocasión ya conocía la ley. En vez de sembrar desesperación, empecé a apuntar diario todo lo positivo que aún tenía. Clientes fieles, amigos que me apoyaban, salud para trabajar. Regaba esos pensamientos todos los días, hasta que la situación cambió. Llegaron nuevos contratos, y la abundancia volvió a fluir. Y aquí está lo crucial. No puedes controlar el tiempo de la cosecha, pero sí la semilla que plantas cada día. Quizás no veas resultados mañana, quizás ni el próximo mes, pero si perseveras, inevitablemente los frutos aparecerán. El problema es que muchos se rinden a la mitad del proceso, arrancan la semilla antes de tiempo o la cambian por semillas de miedo. Quiero lanzarte un reto. Durante los próximos 30 días, elige conscientemente qué semillas vas a plantar en tu mente. Sustituye cada pensamiento de escasez por uno de abundancia, cada frase de limitación por una afirmación de posibilidad. Hazlo con disciplina, aunque parezca inútil, y luego observa. Te darás cuenta de que las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a revelarse,
como si el campo respondiera a la nueva siembra. Porque esta ley es absoluta. Solo cosechas lo que siembras, y cuando decides sembrar grandeza, la vida no tiene más opción que devolverte grandeza. El pasaje que dice que nadie puede servir a dos señores siempre me ha impactado, porque durante mucho tiempo viví exactamente así, dividido. Por un lado, buscaba a Dios, pidiendo dirección, pidiendo abundancia, pidiendo una vida mejor. Por el otro, me despertaba y dormía atormentado por las deudas, por las cuentas que se acumulaban, por el miedo constante a no poder cubrir lo mínimo. No era dueño del dinero, era su esclavo. Toda mi energía, todos mis pensamientos y todas mis emociones estaban atados a lo que me faltaba, y eso me hacía girar en un ciclo sin fin de escasez. Me di cuenta de que la clave no estaba en rechazar el dinero, sino en cambiar mi relación con él. El dinero no es un señor, es una herramienta. Y como toda herramienta, puede usarse para construir o para destruir. La diferencia está en quién lo controla. Cuando el dinero domina tus pensamientos, tus decisiones y tu paz, se convierte en un señor cruel, porque nunca es suficiente, nunca trae descanso. Pero cuando lo pones en su lugar, como un medio para realizar, servir y expandir, empieza a fluir naturalmente. En la época en que trabajaba en el cuerpo de bomberos, vivía con la mente dividida. Quería más de la vida, pero el miedo a no tener lo suficiente me hacía aceptar la monotonía. Era como si tuviera dos voces dentro de mí, una diciéndome que confiara y la otra recordándome las cuentas vencidas en el cajón. El resultado de esta división era la parálisis. Me quedaba a medio camino, sin servir totalmente a uno ni al otro. Fue solo cuando tomé la decisión de ver el dinero como energía, no como un señor, que algo empezó a cambiar. Cuando abrí la empresa de limpieza, no fue solo para generar ganancias, sino para crear valor. Empecé a ver cada contrato no como números fríos, sino como un canal para impactar a la gente, para ofrecer un servicio de calidad, para transformar la vida de mis empleados. Y ese simple cambio de perspectiva liberó mi mente. De repente, el dinero dejó de ser algo que perseguía desesperadamente y se convirtió en una consecuencia natural de lo que entregaba. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo que no duermes tranquilo por las cuentas? ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque el miedo a perder dinero te ha superado? Esa es la esclavitud silenciosa que aprisiona a la mayoría de las personas. Se despiertan pensando en deudas, pasan el día preocupándose por los gastos y se acuestan con miedo al futuro. Eso es servir al dinero, y quien sirve al dinero nunca encuentra paz. Hoy la ciencia también muestra cómo esto afecta la vida profundamente. Estudios revelan que las personas que viven obsesionadas con problemas financieros presentan niveles más altos de estrés crónico, lo que compromete la salud, disminuye la capacidad de tomar decisiones correctas e incluso reduce la expectativa de vida. Lo que la Biblia decía hace siglos ahora está comprobado por la medicina. Servir al dinero corroe el alma y el cuerpo. Recuerdo una ocasión en que perdí un gran contrato. En ese momento, podría haber caído en la desesperación, podría haber alimentado el pensamiento de que todo estaba perdido. Pero ya había aprendido la lección. En vez de rendirme al miedo, decidí verlo como espacio para algo más grande. Poco tiempo después, surgió una oportunidad que compensó la pérdida de una forma sorprendente. Eso me mostró que, cuando no eres esclavo del dinero, puedes mantener la calma para ver el siguiente paso. La verdadera libertad llega cuando entiendes que la prosperidad no es tener más ceros en la cuenta bancaria, sino controlar quién está al mando, tú o el dinero. Si el dinero dicta tus emociones, eres un sirviente. Si lo ves como un medio y no como un fin, eres el Señor. Esa es la elección que cada persona debe hacer, y es una elección diaria. Porque cada vez que te dejas dominar por el miedo, vuelves a ser esclavo. Pero cuando decides confiar y actuar con propósito, el dinero empieza a trabajar para ti. Y es en ese punto donde la vida se expande. Porque quien no sirve a dos señores descubre que finalmente puede servir a lo que realmente importa: la libertad, la paz y la abundancia que estaban disponibles desde siempre.
Hágase tu voluntad es una de las frases más malinterpretadas, porque muchos la interpretan como una invitación a la pasividad, como si significara cruzar los brazos y aceptar cualquier cosa que la vida traiga. Pero para mí, siempre ha tenido un significado mucho más profundo. Se trata de confiar en algo más grande, en un flujo que organiza las circunstancias de una forma que nuestra mente limitada no puede percibir. He aprendido en la práctica que gran parte del sufrimiento proviene de la insistencia en intentar controlar todo. Es como remar contra la corriente, gastando energía sin avanzar, mientras que la vida solo te pide que sueltes el remo y confíes en el río. Recuerdo un periodo en que estaba completamente obsesionado con los resultados. Quería que mi empresa creciera de una manera específica, con determinados clientes y contratos. Hacía planes detallados, forzaba encuentros, me desgastaba intentando abrir puertas que simplemente no se abrían. El resultado era frustración y agotamiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba intentando imponer mi voluntad sobre algo que requería entrega. Cuando finalmente lo solté, cuando acepté que quizás existía un camino mejor que yo no estaba viendo, las cosas empezaron a fluir. Poco tiempo después, surgieron oportunidades que jamás habrían aparecido si hubiera insistido en mis planes limitados. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en una idea fija de cómo debería ser tu vida? Quizás un trabajo específico, una relación, un sueño que parece imposible. Y cada vez que las cosas no suceden como planeaste, te sientes frustrado, derrotado, sin entender por qué. Pero, ¿y si en vez de insistir, confiaras en que hay un orden mayor en acción? No significa rendirse, significa alinearse. Sigues actuando, sigues dando pasos, pero sueltas la necesidad de controlar los detalles. Es en esa confianza donde la verdadera abundancia se manifiesta. La ciencia hoy llama a esto soltar el control, y ya ha comprobado que las personas que logran practicar la aceptación, en lugar de la resistencia, tienen niveles más bajos de ansiedad y estrés, además de alcanzar mejores resultados a largo plazo. Esto sucede porque la mente, cuando no está atada a la rigidez de una única posibilidad, puede ver soluciones creativas y caminos alternativos que antes pasaban desapercibidos. Hubo un episodio en que perdí un cliente importante, y durante algunos días me sentí derrotado. Pensaba, esto no puede estar pasando, necesito ese contrato. Pero cuando acepté que quizás esa pérdida era parte de algo más grande, cuando solté la resistencia, me di cuenta de que eso abrió espacio para un cliente aún más grande, que trajo resultados mucho más allá de lo que había imaginado. Esa experiencia me enseñó que a veces lo que llamas fracaso es solo el universo abriendo espacio para algo que encaja más con tu verdadera trayectoria. Pregúntate, ¿cuántas veces has sufrido porque insististe en mantener algo que ya no tenía sentido? ¿Cuántas veces el miedo a perder el control te ha impedido vivir nuevas oportunidades? La enseñanza es clara. La voluntad mayor no está para limitarte, está para liberarte del peso de tener que prever cada detalle. Es como confiar en que la semilla sabe cómo convertirse en árbol, aunque no comprendas cada proceso invisible que ocurre en la tierra. Quiero proponerte un ejercicio. Elige un área de tu vida en la que sientes que estás luchando demasiado, gastando energía sin resultado. Durante los próximos días, en vez de insistir, suelta. Sigue actuando, pero abandona la necesidad de controlar el resultado final. Observa lo que sucede. Puedes sorprenderte al ver puertas abriéndose en lugares que jamás habrías imaginado. Así fue como aprendí que decir hágase tu voluntad no es renunciar a los sueños, es abrir espacio para que lleguen de una forma aún mayor y más perfecta de lo que serías capaz de planear. Esa es la verdadera libertad. Confiar en que haces tu parte y permites que la vida haga la suya. La multiplicación de los panes y los peces siempre me ha enseñado que la abundancia no depende de la cantidad inicial, sino de la conciencia que llevas ante lo poco que tienes. Esa historia no es solo sobre un milagro distante, sino sobre un principio mental que puede aplicarse todos los días. Piensa conmigo.
¿Cuántas veces te has visto paralizado porque creías que no tenías recursos suficientes para empezar? Quizás has pensado que necesitabas más dinero, más tiempo, más contactos, y fue precisamente ese pensamiento el que lo dejó paralizado. La verdadera lección es que lo poco se multiplica cuando lo pones bajo la ley de la abundancia. Cuando empecé mi negocio de limpieza, no tenía grandes recursos. Me podría haber convencido de que no valía la pena intentarlo, que necesitaba esperar a tener más estructura, más experiencia, más garantías. Pero decidí usar lo poco que tenía y actuar como si fuera suficiente. Recuerdo ofrecer servicios con equipo sencillo, pero con una visión clara de crecimiento, y, para mi sorpresa, empezaron a llegar clientes, a surgir contratos, y de repente ese negocio que parecía pequeño se convirtió en una empresa que facturaba más de $100,000 en su primer año. No fue porque tenía mucho, sino porque usé lo poco con fe y visión. La ciencia hoy llama a esto efecto palanca. Cuando empiezas a actuar con los recursos limitados que tienes, abres espacio para que aparezcan nuevas oportunidades. Estudios demuestran que las personas que practican la gratitud por lo que ya tienen logran ver más caminos y alternativas, lo que las lleva a resultados mayores que aquellos que solo se quejan de la falta. Es como si la gratitud ampliara el campo de visión y revelara oportunidades que antes estaban ocultas. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque pensaste que no tenías lo suficiente? ¿Cuántas veces creíste que necesitabas esperar las condiciones ideales para dar el primer paso? Ese es el error más grande. Las condiciones nunca serán perfectas. La perfección nace del movimiento. Si pones en circulación lo poco que tienes, si usas tus ideas, tu tiempo y tu energía con fe, verás que eso se multiplica de maneras inesperadas. Me acuerdo de una situación en la que no tenía capital para expandir la empresa. La lógica me decía que era imposible crecer. Pero, en vez de darme por vencido, empecé a visualizar alianzas y contratos más grandes. Poco tiempo después, un cliente que me había visto trabajar en otro lugar me contactó y me ofreció un contrato que transformó toda la estructura del negocio. Fue como ver panes y peces multiplicarse ante mis ojos. Me di cuenta de que cuando demuestras gratitud y confianza en lo poco, el universo se encarga de traerlo mucho. Y aquí te dejo una pregunta que necesitas hacerte. ¿Estás mirando tu vida y solo ves escasez? ¿O estás viendo lo poco que tienes como una semilla de abundancia? La diferencia está en tu visión. Quien se enfoca en la falta, solo ve más falta. Quien se enfoca en el potencial, ve multiplicación. Quiero proponerte un reto. Durante los próximos 7 días, elige algo que hoy consideras demasiado pequeño. Puede ser una idea de negocio, una habilidad, hasta un valor simbólico que tengas guardado, y úsalo de alguna forma práctica. Invierte tu tiempo, tu energía, tu corazón, y observa cómo eso comienza a multiplicarse. Descubrirás que la abundancia no llega porque esperas tener mucho, sino porque valoras y pones en movimiento lo poco que ya posees. Esa es la verdadera lección de la multiplicación. No se trata de cantidad, sino de conciencia. Cuando entiendes esto, descubres que nunca estás empezando de cero. Siempre hay algo en tus manos que puede expandirse, y cuando te atreves a usarlo con fe, el universo responde abriendo caminos que parecían imposibles. No se amolden a este mundo. Siempre fue una de las frases que más me impactó, porque toca la raíz del error más grande que la mayoría de la gente comete: aceptar la vida exactamente como es, aunque no traiga felicidad, prosperidad o sentido. Conformarse es acostumbrarse a la mediocridad. Es convencerse de que lo poco que se tiene es lo máximo posible. Es agachar la cabeza y creer que no se puede cambiar. Viví así durante años, aceptando salarios bajos, trabajos que odiaba y una rutina que parecía no tener salida. Creía que ese era mi destino y que, de alguna manera, debía estar agradecido por tener al menos algo. Pero la verdad es que ese tipo de gratitud es una trampa, porque no viene acompañada de crecimiento, viene acompañada de resignación. Fue cuando comencé a cuestionar ese conformismo que mi vida empezó a transformarse.
Recuerdo claramente el tiempo en que trabajaba en el cuerpo de bomberos. Para muchos, aquello era un empleo respetable, seguro, hasta un sueño. Pero dentro de mí, sentía que había algo mal. No quería solo sobrevivir, quería vivir. Ese inconformismo me hizo tomar decisiones que parecieron una locura para los demás. Dejar la estabilidad, arriesgarme en algo que no conocía, abrir un negocio sin experiencia. Pero fue precisamente ese acto de rechazar el conformismo lo que me abrió las puertas a un futuro completamente diferente. ¿Cuántas veces te has conformado con una relación que no te da felicidad, con un trabajo que no te paga lo suficiente, o con una vida que no te despierta entusiasmo? Ahí está la prisión invisible. La sociedad te enseña a conformarte, a agradecer por lo poco y a no soñar demasiado alto. Pero la Biblia es clara. No se amolden. No aceptes la forma limitada en que el mundo dice que debes vivir. Transfórmense mediante la renovación de la mente. Esto significa que el cambio empieza dentro de ti, cuando decides no aceptar el estándar que te fue impuesto. La ciencia también lo confirma. Investigaciones muestran que las personas que desafían el statu quo, que no se conforman con estándares limitados, tienen mayores índices de éxito, innovación y hasta mejor salud mental. Aquellas que se conforman, por otro lado, desarrollan más frustración, resentimiento y sensación de vacío. El conformismo puede parecer seguridad, pero en el fondo es la muerte lenta de tus sueños. Recuerdo una situación en la que mi propia familia me aconsejó que no dejara el trabajo de bombero. Decían que era demasiado arriesgado, que estaba cometiendo un error. Si los hubiera escuchado, probablemente habría pasado toda mi vida dentro de un patrón cómodo, pero sin realización. Hoy sé que la mayor locura no fue arriesgarme, sino haberme atrevido a creer que merecía más de lo que el mundo decía que podía tener. Y eso es lo que necesitas entender. Si te conformas, te estancas. Si cuestionas, creces. No se amolden significa no aceptar las deudas como parte natural de la vida, no aceptar un salario mínimo como destino inevitable, no aceptar vivir sin propósito. Significa mirar todo lo que te limita y decir, esto no es definitivo, yo puedo transformarlo. Quiero proponerte un ejercicio. Mira alguna área de tu vida en la que te has conformado. Puede ser tu trabajo, tu salud, tus relaciones o tu vida financiera. Pregúntate, si no me conformara, ¿qué haría diferente hoy? Solo esa pregunta puede empezar a abrir una nueva perspectiva. Descubrí que el inconformismo es la chispa que inicia cualquier transformación. Porque la vida no va a cambiar mientras no decidas que ya es suficiente vivir preso de lo que no te hace feliz. Cuando eliges no conformarte, empiezas a crear. Y cuando creas, abres espacio para una vida que refleja no lo que el mundo te impuso, sino lo que realmente mereces vivir. El diezmo siempre ha sido visto por muchos solo como una obligación religiosa, pero lo que aprendí es que, en esencia, representa una ley universal de circulación. El dinero, así como el agua, necesita fluir. Cuando lo retienes por miedo, cuando te aferras a cada centavo creyendo que nunca será suficiente, creas un bloqueo que impide que la abundancia entre. Pero cuando pones el dinero en movimiento, cuando permites que circule, regresa multiplicado. Esa es una ley, y como toda ley, funciona para todos, independientemente de creencias o religión. Al principio de mi camino, era exactamente como la mayoría. Tenía miedo de perder lo poco que poseía. Me aferraba a cada dólar como si fuera el último. Y mientras más lo retenía, más parecía escaparse entre mis manos. Fue cuando entendí que la generosidad no es pérdida, es inversión en flujo. Decidí separar una parte de lo que ganaba, no porque sobrara, sino porque creía en la ley. Y fue impresionante ver cómo, incluso con menos en mis manos, empezaba a atraer más oportunidades, más contratos, más prosperidad. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no puedes ayudar a alguien porque no tienes lo suficiente? ¿Cuántas veces has pospuesto una donación,
un gesto de generosidad, porque creíste que te quedarías sin nada. Ese es el error. El dinero necesita circular. Si se queda estancado, se pudre. Pero cuando fluye, se renueva. Es el mismo principio de la naturaleza. Los ríos que corren siempre están frescos. Los lagos estancados se pudren. Recuerdo un episodio en el que estaba endeudado, y aún así, decidí donar parte de lo poco que tenía. En ese momento, parecía irracional, pero poco tiempo después, apareció una oportunidad de negocio que trajo un valor mucho mayor que lo que había dado. No fue coincidencia, fue la ley de la circulación en acción. El universo responde al espacio que creas. La ciencia moderna incluso confirma este principio desde otra perspectiva. Estudios demuestran que las personas generosas, que comparten tiempo, dinero o recursos, no solo son más felices, sino que también tienen mayores posibilidades de éxito financiero a largo plazo. Esto se debe a que la generosidad crea conexiones, abre puertas y genera confianza. Cuando das, te conectas a algo más grande que la simple acumulación. Muchas personas que admiro han aplicado este principio. Empresarios que donaron una parte significativa de sus fortunas y, a cambio, vieron sus negocios prosperar aún más. Y también vi lo contrario, gente que acumulaba obsesivamente, que no soltaba nada y terminaba viviendo en constante escasez, siempre con miedo de perder lo que tenía. Pregúntate, ¿estás permitiendo que el dinero circule en tu vida o estás intentando controlarlo como un amo? ¿Estás atrapado en el miedo a no tener o ya entiendes que cuando das, abres espacio para recibir aún más? Esta reflexión puede cambiar por completo tu relación con el dinero. Te reto a esto. Elige una parte simbólica de lo que tienes hoy y ponla en movimiento. Puede ser una donación, invertir en alguien, apoyar un proyecto en el que creas. Hazlo no por obligación, sino con la conciencia de que estás activando la ley de la circulación. Observa cómo, en poco tiempo, empiezan a aparecer nuevas oportunidades. Esa es la gran verdad. La prosperidad no viene de acumular, viene de circular. El diezmo no se trata de pérdida, sino de flujo. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser algo que temes perder y se convierte en algo que confías en mover. Y, mientras más lo pones en movimiento, más abundancia regresa a tu vida. Descubrí que el perdón no es solo un acto espiritual, sino también una clave práctica para la prosperidad. Durante mucho tiempo cargué resentimientos, rencores y frustraciones. Personas que me habían engañado, deudas que nunca fueron pagadas, promesas rotas. Creía que guardar ese dolor era una forma de protegerme, pero, en realidad, era como si tuviera cadenas invisibles que me ataban al pasado. Y mientras esas cadenas me sostenían, mi vida financiera tampoco avanzaba. Fue solo cuando aprendí a soltar que me di cuenta de cómo el perdón abre espacio, no solo en el corazón, sino también en la cartera. Recuerdo un caso específico en el que alguien me debía dinero y simplemente no me pagó. Por meses rumié esa situación, sentía rabia, imaginaba el enfrentamiento, repetía la injusticia en mi mente. Lo curioso es que mientras más pensaba en eso, más problemas financieros atraía. Era como si esa deuda sin resolver creara un bloqueo invisible para que entraran nuevos contratos. Hasta que un día, exhausto de cargar tanta energía negativa, decidí soltar. No fue fácil, pero me dije a mí mismo, está perdonado, no voy a dejar que esto controle mi vida. Poco tiempo después empezaron a aparecer nuevos clientes, los negocios volvieron a fluir, y comprendí que lo que me ataba no era la falta del pago, sino la falta del perdón. ¿Cuántas veces te has encontrado reviviendo una traición, una injusticia o una palabra que te hirió? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que, incluso después de años, aún sientes la misma rabia al recordar lo que pasó? Ese peso no solo afecta lo emocional, corroe la energía creativa, bloquea tu claridad mental e incluso aleja la prosperidad. La ciencia hoy lo confirma. Estudios muestran que las personas que guardan rencor tienen niveles más altos de estrés, sufren más de insomnio
ansiedad e incluso problemas cardiovasculares. Aquellas que practican el perdón liberan hormonas relacionadas con el bienestar, reducen la presión arterial y viven con más disposición para crear riqueza. Necesité aprender que perdonar no es decir que lo que el otro hizo está bien, no es concordar ni justificar. Perdonar es liberarse del vínculo con el error, es cortar el lazo que te mantiene encadenado al pasado. Porque, al final, no es el otro el que sufre al cargar tu rabia, eres tú. Y mientras te aferras a eso, el flujo de la vida no puede traer lo nuevo. Me di cuenta de que el perdón es como abrir espacio en una casa llena de basura. Mientras el espacio está ocupado con rencores y resentimientos, nada nuevo puede entrar. Pero en el momento en que limpias, lo nuevo tiene lugar para instalarse. Esa limpieza emocional crea espacio para oportunidades financieras, relaciones más sanas e incluso ideas más creativas. Pregúntate, ¿a quién necesitas perdonar todavía? Puede ser alguien cercano, alguien distante, o incluso a ti mismo. Muchas veces, la falta de perdón no es con los demás, sino con nuestras propias fallas. ¿Cuántas veces te condenas por decisiones equivocadas del pasado? Mientras no sueltas, repites los mismos patrones. Quiero proponerte un ejercicio sencillo. Durante los próximos 7 días, elige una persona o situación que aún cargas en tu corazón. Todos los días, cierra los ojos y di mentalmente: te libero, te perdono, me libero. No necesitas esperar a sentir ganas. El acto de declarar ya inicia el proceso. Observa cómo poco a poco el peso disminuye y cómo nuevas oportunidades empiezan a surgir. La prosperidad fluye en un corazón libre. Y el perdón es la llave que abre la puerta de esa libertad. Cuando perdonas, descubres que no solo has curado una herida emocional, sino que también has removido bloqueos invisibles que impedían que tu vida prosperara. Aprendí que cada acto de perdón es también un acto de enriquecimiento, porque libera energía que estaba atrapada y la pone de nuevo en movimiento, lista para atraer abundancia. Buscad primero el reino fue la clave que me mostró que la prosperidad no es una carrera desesperada detrás del dinero, sino una transformación interior que inevitablemente atrae el dinero como consecuencia. Durante años creí que la vida se resumía a luchar por más, trabajar más horas, desgastarme intentando controlar todo para conseguir algunos pesos más al final del mes. Pero mientras más corría detrás, más lejos parecía estar. Fue cuando comprendí que el reino que debía buscar no estaba afuera, sino dentro de mí. Era la claridad mental, la armonía interior, la fe y la visión que cultivaba. Cuando eso se convertía en prioridad, todo lo demás empezaba a organizarse casi como por arte de magia. Recuerdo cuando comencé mi primer negocio. Estaba enfocado solo en ganar dinero, en resolver las cuentas atrasadas, en pagar deudas. Cada cliente que encontraba lo veía como números, no como personas, y el resultado era frustrante. Contratos cancelados, clientes insatisfechos, la sensación constante de estar corriendo en círculos. Fue solo cuando cambié el enfoque, cuando decidí buscar primero el desarrollo interior, cuando empecé a poner la disciplina mental, la fe y el propósito por encima del desespero financiero, que todo cambió. Empecé a ver a mis clientes como oportunidades de servir, a ver cada desafío como un escalón, y el dinero que antes se escapaba empezó a fluir naturalmente. La mayoría de las personas cometen el mismo error. Ponen el dinero como prioridad absoluta. Trabajan en empleos que odian, soportan rutinas agotadoras, sacrifican la salud y las relaciones en nombre de un salario. Y aún así, nunca sienten que es suficiente. Esto sucede porque están invirtiendo el orden. Cuando buscas primero el reino, cuando decides alinear tu mente, tu corazón y tu fe con propósito y abundancia, el dinero se convierte en consecuencia, no en obsesión. Hoy hasta la ciencia comprueba esta verdad. Investigaciones muestran que las personas que viven alineadas con sus valores internos, que buscan significado en lo que hacen, no solo tienen más bienestar emocional,
sino que también alcanzan mejores resultados financieros a largo plazo. Esto se debe a que la energía y la motivación que vienen de adentro son mucho más poderosas que el miedo a perder o la obsesión de ganar. Hubo un periodo en el que estaba obsesionado con cerrar un contrato que creía esencial. Puse toda mi energía en eso, pero nada pasaba. Fue entonces que decidí soltar y volver a concentrarme en mi interior. Empecé a meditar, a visualizar, a reafirmar quién quería ser, en vez de fijarme solo en lo que quería tener. Poco tiempo después, otro contrato, aún mayor, apareció, y esta vez sin esfuerzo desesperado. Aquello fue una prueba clara de que, cuando buscaba primero el reino, lo demás se añadía. Pregúntate, ¿qué estás poniendo en primer lugar? ¿El miedo a no pagar las cuentas, la angustia de no tener suficiente, o el cultivo de una mente disciplinada, confiada y abierta a la abundancia? La respuesta a esta pregunta define si continuarás corriendo detrás del dinero o si el dinero empezará a correr detrás de ti. Quiero proponerte un desafío. En los próximos 30 días, antes de pensar en números, en deudas o en resultados externos, dedícate a trabajar tu mente. Visualiza diariamente la vida que deseas. Practica la gratitud por lo que ya tienes. Alinea tus acciones con un propósito mayor. Haz de esto tu prioridad y observa cómo las circunstancias externas empiezan a reorganizarse. Esa es la esencia del aprendizaje. Buscar primero el reino es poner en orden aquello que nadie puede ver, pero que determina todo lo que puede ser visto. Es convertirse en la persona que atrae abundancia, en lugar de solo desearla. Y cuando haces eso, descubres que el dinero, la prosperidad y las oportunidades no son el objetivo final, sino solo el resultado natural de quién decidiste convertirte. Si hay un punto que quiero que te lleves de esta charla, es que la verdadera riqueza nunca comienza afuera, sino dentro de ti. El dinero, las oportunidades e incluso los milagros solo se manifiestan cuando alineas tu mente con la abundancia, cuando dejas de ser esclavo del miedo y empiezas a vivir en sintonía con las leyes que rigen el universo. Es ese cambio interno el que transforma cualquier realidad. Ahora, quiero invitarte a continuar esta jornada. Ve al siguiente video que está apareciendo en tu pantalla, porque en él vas a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría. Cada paso que das te hace un 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por estar aquí conmigo, y te espero en el próximo video.